Pagué toda la cena de Día de Muertos, pero mi mamá me dio un regalo especial, un cuaderno de reglas titulado «Si quieres volver a comer con nosotros». Callé. Meses después, le di mi regalo, un aviso de embargo, en su cumpleaños. Este año me propuse hacer algo especial para el Día de Muertos. Soy Daniel, tengo 52 años, y desde hace tiempo he sido el que mantiene unida a la familia en Guadalajara. Ahorré meses para pagar una cena que honrara a nuestros difuntos, tamales de mole bien picosos, calabaza en tacha, pan de muerto recién horneado y un buen tequila para brindar. Quería que el altar luciera como nunca, así que compré cempasúchil en el mercado, veladoras grandes y puse las fotos de mis abuelos con todo el cariño del mundo. Nadie me ayudó a cargar las cosas ni a decorar, pero no me importó, lo hice por amor, por esa tradición que mi mamá siempre decía que era lo primero. La noche llegó y la casa de mi mamá se llenó de aromas. Yo estaba en la cocina, sudando, sirviendo los platos mientras Raúl, mi hermano menor, platicaba con mi papá en la sala. Nadie se levantó a poner la mesa, ni a traer agua. Cuando terminé de servir, exhausto pero satisfecho, mi mamá se acercó con una sonrisa rara, de esas que esconden algo. Daniel, hijo, te traje un regalito, dijo, y me dio una caja envuelta en papel plateado, como si fuera Navidad. La abrí esperando cualquier cosa menos lo que encontré, un cuaderno blanco con letras negras en la portada que decían, si quieres volver a comer con nosotros, reglas para Daniel. Me quedé pasmado. Abrí la primera página y leí en voz alta, temblando, no hables de dinero, aunque pagues todo. No critiques la comida, aunque esté fría. No llegues con cara de amargado, que nos arruinas la noche. Mi mamá seguía sonriendo, Raúl soltó una carcajada y mi papá ni siquiera levantó la vista del periódico. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz quebrada. Un detalle para que mejores, dijo ella, como si me ofreciera un dulce. Ahí empezó a romperse algo dentro de mí. Esa noche del Día de Muertos, con el cuaderno en las manos, no pude dormir. Me encerré en mi cuarto, lejos de las risas de Raúl y del silencio pesado de mi papá. Mientras las veladoras del altar seguían ardiendo en mi cabeza, empecé a recordar todo lo que he hecho por ellos. No era solo esa cena, era una vida entera de cargar con sus problemas. Desde los 30 años, cuando mi papá perdió su trabajo en la fábrica, me convertí en el pilar de la casa. Yo pagué la hipoteca para que no nos quitaran el techo, mes tras mes, sin pedir nada a cambio. Cuando Raúl se casó con Sofía, ¿quién puso para el banquete y los mariachis? Yo, porque mi mamá dijo que una boda sin música no era boda. Hasta el terreno en el panteón para mis abuelos lo compré con mis ahorros, porque ellos no podían. Hace 2 años, mi mamá lloró en mis brazos. Fue después de que el doctor le dijo a mi papá que necesitaba una operación del corazón. Sin ti, Daniel, no sé qué haríamos, me dijo, apretándome la mano. Vendí mi camioneta vieja para cubrir los gastos del hospital, y ni un «gracias» salió de su boca. En cambio, Raúl me pidió prestado para pagar deudas de su negocio de tacos, y nunca me devolvió un peso. Yo seguí adelante, pensando que así era la familia, uno da todo y no espera nada. Pero ahora, con ese cuaderno en mi mesa, me di cuenta de que no era amor lo que me daban, sino costumbre. Lo abrí otra vez, con las manos temblando de coraje. Las páginas estaban divididas como si fuera un libro de escuela. En la sección «Contribución», decía, si pagas algo, no lo menciones, que parece que nos echas en cara, ¿en serio? Yo, que me quedé sin vacaciones por años para que ellos tuvieran luz y comida. Otra parte decía, actitud, sé agradecido aunque no te demos las gracias, no todo es sobre ti. Me ardieron los ojos. ¿Agradecido por qué? ¿Por sus burlas? ¿Por cargar solo con todo mientras Raúl se compraba botas nuevas y mi papá veía tele? Pensé en las veces que me tragué el orgullo. Cuando mi mamá me pidió 20,000 pesos para arreglar el boiler, lo hice sin chistar, aunque mi renta estaba atrasada. Cuando Raúl se metió en problemas con un prestamista, saqué de mi afore para sacarlo del apuro. 2 veces le pagué sus deudas, 2, y nunca me lo reconoció. Pero si llegaba a una comida sin una botella de refresco, eso sí lo recordaban. Daniel siempre anda de mezquino, decía mi mamá a mis tías, como si no supieran cuánto les había dado. Lo peor fue hace 3 años. Estaba ayudando a mi papá con unos papeles para un trámite del banco, y encontré una carta vieja en un cajón. Era de mi mamá a mi tía Lupe, Daniel es bueno para sacar de apuros, pero siempre está tan serio,
como si le debiéramos algo. Me quedé frío. ¿Sacar de apuros? Así me veían, como un banco ambulante, no como hijo. Guardé la carta sin decir nada, pero algo se quebró ese día. Empecé a anotar en mi celular cada peso que les daba, cada favor, cada préstamo, que nunca volvía. Para el Día de Muertos de este año, la cuenta iba en más de 150,000 pesos. Y ellos, con todo eso, se atrevieron a darme un cuaderno de reglas. Me senté en la cama, mirando la foto de mis abuelos en la pared. Ellos sí me enseñaron lo que era familia, con su trabajo duro y su cariño sincero. Pero esta familia, la que me tocó ahora, solo sabía tomar. Y yo, como pendejo, se los permití demasiado tiempo. Algo tenía que cambiar. Pasaron unos días desde esa cena de Día de Muertos, y el cuaderno seguía quemándome las manos cada vez que lo veía en mi mesa. Intenté seguir con mi vida, ir al trabajo, pagar mis cuentas, pero algo me tenía inquieto. Entonces, una tarde, llegó don Pepe, el vecino de enfrente, con cara de preocupación. Oye, Daniel, me dijo, rascándose la cabeza, unos tipos del banco anduvieron preguntando por ti. Dicen que debes un préstamo de 50,000 pesos, ¿qué pasa? Me quedé helado. Yo no había pedido ningún préstamo. Mi sueldo de maestro apenas me alcanza para vivir, mucho menos para andar pidiendo dinero prestado. Fui al banco al día siguiente, con el corazón en la garganta. La gerente me mostró los papeles, un crédito a mi nombre, firmado hace 3 meses, con mi CURP y todo. Pero yo no firmé esto, le dije, casi gritando. Ella me miró con lástima y me dio una copia del contrato. Ahí, en la dirección del beneficiario, estaba el domicilio de mi mamá. Se me bajó la presión. Corrí a su casa, con los papeles arrugados en la mano, y la encontré en la cocina, pelando papas como si nada. ¿Qué es esto, mamá?, le pregunté, poniendo el contrato en la mesa. Ella ni levantó la vista. Ay, Daniel, no hagas drama. ¿Fue una emergencia? ¿Emergencia? ¿Qué emergencia vale 50,000 pesos sin avisarme?, insistí. Entonces me soltó la bomba, Raúl necesitaba arreglar su carro, y tú siempre tienes dinero. Lo puse a tu nombre porque confío en ti. Me temblaron las piernas. No solo había usado mi nombre sin permiso, sino que ya se había gastado todo y no había pagado ni un mes. El banco me estaba buscando a mí, no a ella. ¿Y por qué no me dijiste?, le reclamé, con la voz quebrada. Ella suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso. Porque sabía que te ibas a poner así, todo exagerado. Además, tú siempre nos sacas de apuros, ¿no? Quise gritarle que no era su cajero automático, que yo también tengo deudas, que ese dinero que ella ve como sobrante es lo que me queda después de años de darles todo. Pero no dije nada. Me di la vuelta y salí, con el coraje apretándome el pecho. Esa noche, en mi departamento, hice cuentas. Si no pagaba ese préstamo, me embargarían mi sueldo. Mi mamá no tenía intención de ayudarme, lo supe por su tono, por cómo me miró como si yo fuera el culpable. Llamé a Raúl, pensando que él al menos me explicaría. No te preocupes, carnal, me dijo, riéndose, ya lo resolveremos después. Total, tú siempre tienes lana. Colgué sin responder. No era solo el dinero, era la traición. Mi propia madre había puesto mi nombre en un papel que me ataba a una deuda que no era mía, y lo había hecho a mis espaldas, como si mi vida no valiera nada. Me senté en el sillón, mirando el techo. El cuaderno de reglas ya era un insulto, pero esto era otra cosa. Era un golpe bajo, uno que me hacía dudar si alguna vez me vieron como familia o solo como una solución a sus problemas. Algo dentro de mí se endureció esa noche. No podía seguir así. Unas semanas después del Día de Muertos, llegó el cumpleaños de mi mamá. No quería ir, pero me insistió con mensajes melosos, hijo, no me dejes sola en mi día, te hice tu mole favorito. Contra mi instinto, fui. La casa estaba llena, tíos, primos, hasta vecinos que apenas conozco. El ambiente parecía alegre, con música de fondo y el olor a comida llenando el aire. Pero yo no podía quitarme de la cabeza el cuaderno ni el préstamo que me habían colgado. Llegué con una bolsa de naranjas, lo único que pude comprar después de ajustar mi sueldo para cubrir los pagos del banco. Apenas puse un pie en la sala, Raúl me vio y soltó una carcajada. Miren quién llegó,
el rey de las reglas, dijo, levantando una cerveza. Mi mamá salió de la cocina, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y me dio un abrazo rápido. Siéntate, hijo, ya vamos a comer. Todo parecía normal, pero algo me olía mal. Después de la comida, cuando todos estaban relajados con sus tragos, Raúl se paró en medio de la sala como si fuera a dar un discurso. Sacó el cuaderno de una bolsa, ese maldito cuaderno, y empezó a leer en voz alta. Regla número 1, no hables de dinero, aunque pagues todo, gritó, y los tíos se rieron. Regla número 3, no critiques la comida, aunque esté fría, Daniel, siguió, guiñándome un ojo. Mi prima Laura se tapó la boca, aguantando la risa, y mi tío Chucho aplaudió como si fuera un show. Mi mamá, sentada en su sillón, no dijo nada, solo sonrió como si estuviera orgullosa. Esto es para que aprendas a encajar, carnal, remató Raúl, pasándole el cuaderno a mi tía Lupe para que lo viera. Sentí la sangre subírseme a la cara. No era solo una burla, era una humillación pública, planeada, con mi propia familia como público. Me quedé callado, apretando los puños bajo la mesa. Quise pararme y gritarles que yo no era su payaso, que ese cuaderno era una puñalada después de todo lo que les había dado. Pero no lo hice. En cambio, saqué un sobre de mi chamarra, uno que había preparado por si las cosas se ponían feas. Era el aviso de embargo de la casa, que está a mi nombre desde que la refinancié hace años para salvarla de un remate. Lo deslicé bajo la mesa, sin que nadie lo viera, y me levanté. Me voy, dije, con la voz baja pero firme. Mi mamá frunció el ceño. Ay, Daniel, no seas dramático, siéntate. Raúl se rió otra vez. ¿Qué, ya te ofendiste? Era broma, hombre. Pero no era broma, y yo lo sabía. No, ya terminé aquí, respondí, caminando a la puerta. Antes de salir, miré a mi papá, que seguía callado, perdido en su plato. Nadie me detuvo. En el camino a mi departamento, el coraje se mezcló con una calma rara. Ese sobre iba a cambiar todo, y ellos ni cuenta se habían dado. Esa noche, solo en mi sala, pensé en lo que había pasado. No era la primera vez que me hacían sentir como un extraño en mi propia familia, pero sí era la primera vez que lo hacían tan descarado, frente a todos. Me dolió, claro, pero también me abrió los ojos. Si ellos podían reírse de mí así, después de años de cargar con sus problemas, entonces no merecían ni un minuto más de mi vida. El embargo era solo el principio. Ya verían. Después de la humillación en el cumpleaños de mi mamá, decidí alejarme un poco. No contesté sus mensajes ni las llamadas de Raúl pidiéndome que no me pusiera tan serio. Pero una mañana, mientras tomaba café, sonó mi teléfono. Era Chava, un amigo del taller donde llevo mi coche. Oye, Daniel, ¿vendiste tu Chevy? Porque ayer lo vi aquí, y un tipo dijo que ya era suyo. Me quedé mudo. Mi coche, un Chevrolet 2015 que aún estoy pagando a plazos, no estaba a la venta. No, Chava, ¿qué estás diciendo?, le pregunté, con el corazón acelerado. Pues alguien trajo papeles con tu firma, pero me pareció raro. Por eso te marco. Corrí al taller, y Chava me enseñó el contrato. Ahí estaba mi nombre, mi firma, o algo que se le parecía mucho, y el comprador era un desconocido. Pero en la esquina del papel, vi un detalle, la dirección del vendedor era la de mi mamá. Sentí un escalofrío. Fui directo a su casa, con el contrato en la mano, y la encontré en el patio regando sus plantas. ¿Qué hiciste con mi coche?, le solté, sin saludar. Ella dejó la manguera y me miró con cara de sorpresa fingida. Ay, Daniel, ¿de qué hablas? De esto, dije, mostrándole el papel. Intentaste venderlo, ¿verdad? Se hizo un silencio pesado. Luego, con voz bajita, confesó, Raúl y yo lo hicimos. Necesitábamos dinero para unas deudas, y como tú siempre estás bien, no la dejé terminar. Bien, estoy pagando un préstamo que tú pediste a mi nombre, y ahora falsificas mi firma para quitarme lo único que tengo. Mi voz se quebró del coraje. Ella se cruzó de brazos. No es para tanto, hijo. Pensamos que no te iba a importar, total, tú siempre sales adelante. Raúl salió de la casa en ese momento, con una sonrisa cínica. ¿Qué, otra vez con tus dramas?
Era solo un coche viejo. Quise explotar, decirles que ese coche viejo era mi transporte al trabajo, mi independencia, lo que me quedaba después de darles todo. Pero me contuve. Esto no se queda así, les advertí, y me fui al taller a aclarar las cosas. Gracias a Chava, que no había entregado el coche aún, pude detener la venta. Presenté una denuncia por falsificación, aunque me dolía tener que llegar a eso con mi propia familia. Cuando regresé a mi departamento, me temblaban las manos. No era solo el dinero o el coche, era la traición, otra vez. Mi mamá y Raúl no solo me veían como un banco, sino que estaban dispuestos a robarme descaradamente. Esa noche, mirando por la ventana, entendí que no había vuelta atrás. El préstamo había sido un golpe bajo, la burla en el cumpleaños otra puñalada, pero esto, intentar venderme el coche a mis espaldas, era el límite. Ya no era solo coraje lo que sentía, era una claridad fría. Ellos no iban a parar, y yo no podía seguir siendo su víctima. El aviso de embargo que dejé en el cumpleaños era solo el comienzo, ahora tenía que protegerme de verdad. Si ellos podían jugar sucio, yo también sabía defenderme. Y lo iba a hacer. Después de lo del coche, supe que tenía que actuar rápido. El aviso de embargo que dejé en el cumpleaños de mi mamá ya estaba en marcha, pero necesitaba cerrar el asunto de una vez. Una tarde, mi mamá me llamó, insistiendo en una reunión familiar para arreglar las cosas. Fui, no por esperanza, sino para poner punto final. Llegué con el documento legal en la mano, la casa, que refinancié y puse a mi nombre hace años, sería embargada si no pagaban los 80,000 pesos que me debían por años de préstamos y favores no reconocidos. La sala estaba tensa. Mi mamá me recibió con un abrazo que sentí vacío. Raúl estaba en el sillón, con cara de enojo, y mi papá fumaba en silencio en el patio. Daniel, hijo, siéntate, hablemos, dijo mi mamá, con voz dulce que no engañaba. Puse el sobre en la mesa. Esto es el aviso final. Paguen o la casa se va al banco. Se hizo un silencio pesado. Mi mamá se puso pálida, luego explotó, ¿cómo te atreves? Soy tu madre, no me puedes hacer esto. Raúl se paró de un brinco. Eres un egoísta, siempre lo has sido, me gritó, y me dio un empujón que casi me tira. Egoísta, respondí, manteniendo la calma aunque me hervía la sangre. Pagué sus deudas, la hipoteca, hasta tu boda, Raúl. Y ustedes me dan un cuaderno de reglas, usan mi nombre para un préstamo y tratan de vender mi coche. Mi mamá lloró, teatral como siempre. Todo lo hice por amor, y tú nos traicionas. Me reí, seco. ¿Amor? Amor no es robarme y humillarme frente a todos. Entonces mi papá entró, apagando su cigarro. Si tanto te molesta, vete. Sin ti, estamos mejor, dijo, mirándome por primera vez en años. Eso fue todo. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de alivio. Perfecto, dije, recogiendo el sobre. El banco se encargará. Tienen 30 días para salir. Raúl intentó acercarse otra vez, pero lo detuve con una mirada. No me toques. Esto acabó. Mi mamá gritó mientras salía, eres un mal hijo, te vas a arrepentir. No volteé. En el camino a casa, el peso de sus palabras se desvaneció. No era arrepentimiento lo que sentía, era libertad. Esa noche, revisé mis notas, años de pagos, favores, sacrificios. Todo para nada. Pero ya no importaba. El enfrentamiento me dejó claro que no eran mi familia, no de verdad. Eran un pozo sin fondo, y yo había dejado de caer. Ahora venía lo difícil, soltarlos del todo. Pero estaba listo. Los días después del enfrentamiento fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar, mensajes de mi mamá suplicando, luego insultándome, y Raúl amenazando con hacerme pagar. Los ignoré. Estaba harto de sus juegos. Pero una tarde, mientras revisaba los papeles del embargo en mi departamento, sonó el teléfono con un número desconocido. Era mi tía Lupe, la hermana menor de mi mamá, a quien no veía desde una Navidad hace años. Daniel, dijo, con voz suave pero firme, me enteré de todo. Quiero que sepas que siempre te usaron. Yo lo vi, pero no supe cómo ayudarte. Me quedé callado, sorprendido. Ella siguió,
tu mamá siempre fue así, egoísta. Hace meses me dijo que planeaba quitarte de la herencia, que eras un problema. Pero yo sé cuánto les diste. Sus palabras me golpearon duro. No estaba solo en ver la verdad. Gracias, tía, murmuré, con la garganta apretada. No tienes que agradecerme, respondió. Solo cuídate. Ellos no van a cambiar. Colgó, y por primera vez en semanas, sentí un poco de calor en el pecho. Esa misma noche, mientras cenaba unos tacos al pastor, llegó un mensaje de mi sobrina Sofía, la hija de Raúl. Tío Daniel escribió, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Nadie más lo dice, pero yo sí. Papá y la abuela están mal, pero tú no te merecías eso. Sus palabras me hicieron parar el bocado a medio camino. Sofía tenía 17 años, y aún así veía lo que los demás negaban. Le respondí, gracias, pequeña. Tú vales oro. Ella contestó con un corazón, y eso fue todo. Esa noche, mirando el techo, pensé en mi tía y en Sofía. No todo estaba perdido. Había gente que me veía, que entendía. No eran los gritos de mi mamá ni las amenazas de Raúl lo que importaba, sino esas voces calladas que me recordaban mi valor. El embargo seguía su curso, y yo seguía firme, pero ahora con algo nuevo, la certeza de que no estaba tan solo como creía. Eso me dio fuerza para lo que venía. Han pasado 3 meses desde que dejé de hablar con mi familia. La casa fue embargada y vendida, el banco me mandó los papeles finales, y con eso compré un departamento pequeño en las afueras de Guadalajara. Es modesto, pero mío. Este Día de Muertos, decidí hacer algo diferente, puse un altar solo para mí. Compré cempasúchil, una veladora, y preparé tamales de rajas. Se me quemaron un poco, pero me reí solo en la cocina, sin nadie que me dijera cómo hacerlo mejor. Me senté a comer, con una cerveza en la mano, y por primera vez en años, no sentí culpa ni prisa. Un día después, llegó un sobre sin remitente. Adentro, una foto vieja, yo a los 12, frente al altar de mis abuelos, con una sonrisa enorme y un sombrero de papel. Atrás, en letra temblorosa, decía, nunca fuiste invisible, solo estabas con los que no saben ver. Era de mi tía Lupe. Me senté en el sillón con esa foto en las manos y lloré, no por tristeza, sino porque entendí cuánto me había perdido buscando que me quisieran. Mi mamá y Raúl se mudaron con unos primos, no los vi salir, no quise. Raúl me dejó un mensaje de voz, arruinaste todo, Daniel. Mamá está enferma por tu culpa. No contesté, pero lo guardé, para recordarme por qué me fui. Pensé en todo, el cuaderno, el préstamo, el coche, las burlas. Me dolió, claro, pero ya no me pesa. Aprendí una lección dura, el amor no se mendiga ni se compra con dinero. Di todo por ellos, mi tiempo, mi sueldo, mi paz, y ellos lo tomaron como si fuera mi obligación. Pero el amor de verdad no te humilla ni te usa, te levanta. A veces, soltar a quien te lastima es el mayor acto de amor hacia ti mismo. No me arrepiento de nada, me liberé. Ahora, mis mañanas son café, silencio y un trabajo que me gusta. No hay deudas que no sean mías, ni reglas que seguir. Vivo para mí, y eso es suficiente. Hola, soy en nombre del dueño del canal, y quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta historia de Daniel. Espero que les haya tocado el alma como a mí, porque estas experiencias nos recuerdan lo importante que es valorarnos. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más historias así. Déjenme en los comentarios qué opinan, ¿qué harían ustedes en el lugar de Daniel? Los leo pronto, gracias por estar aquí.